Bendiciones para todos, te habla tu hermano en Cristo, Roberto Carlos Colón Betancourt, y hoy quiero hablarte bajo el tema No te olvides de dónde Dios te sacó. Y quiero utilizar como referencia a este tema al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dios se le revela a Moisés a través de la zarza ardiendo y le dice que ha visto la aflicción de su pueblo y que ha decidido sacar a su pueblo de las manos de los egipcios y llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel. Y esto se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Luego vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios liberta al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva por el desierto camino a la tierra prometida. Ahora, cuando yo analizo esto un poco, me doy cuenta que aquí Dios nos está dando un mensaje muy claro. Y es que para que nosotros poder ser libertados de nuestro pasado, tuvimos que pasar por un desierto. En Éxodo capítulo 16, versículos del 3 al 4, aquí vemos que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, comenzaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor de la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Aquí vemos que el pueblo de Israel está arrepentido de haber salido de Egipto y comienzan a murmurar en contra de Moisés y de Aarón, diciendo que los llevaron al desierto a morir de hambre. Jehová le dice a Moisés que ha oído las murmuraciones del pueblo y que le enviará del cielo maná por la mañana y codornices por la tarde, o sea, pan y carne. Y así lo hizo Jehová. Aquí vemos que Dios siempre está atento a su pueblo. Él siempre está pendiente de nuestras necesidades. A lo mejor tu pastor desconoce de tus necesidades porque no te atreves a hablarle. Pero sí Dios está viendo tu necesidad y Él hará todo lo posible para que tus necesidades sean saciadas. Ahora, Jehová pone a prueba al pueblo de Israel para ver si anda o no en su ley. El pueblo de Israel no le está demostrando a Dios que está agradecido de haberlo sacado de la esclavitud en Egipto. Ellos están demostrando una inconformidad porque no tienen todas las provisiones que tenían en Egipto. Jehová nunca dejó al pueblo de Israel pasar hambre ni sed en el desierto. Aún con sus quejas y murmuraciones, Jehová le dio comida hasta que se saciaran. Cuando Dios da en abundancia. Ahora, cuando leemos el capítulo 17 de Éxodo, vemos nuevamente que el pueblo de Israel, con la misma actitud, murmurando en contra de Moisés, diciendo que Moisés los llevó al desierto a morir de sed, a ellos y a sus hijos y a sus ganados. Moisés clama a Jehová y Jehová le contestó diciendo que golpeara la peña de Oreb y de allí saldrá agua y beberán todo el pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo retante. Ellos tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí vemos que la falta de conocimiento hace malinterpretar las intenciones. El trabajo de Satanás es siempre hacernos ver todo lo contrario a lo que Dios nos ha hablado. La falta de conocimiento de la palabra de Dios nos hace cometer errores porque creemos que estamos destinados a perecer. Dios lleva al desierto al pueblo de Israel, no para destruirlos, sino para transformarlos. La palabra de Dios me dice en el Salmo capítulo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Ahora, mira lo que dice el Salmo capítulo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en el cielo, en la tierra y en los mares, y en todos los abismos. Aquí Dios nos está diciendo que todo lo que suceda en esta tierra es permitido por Dios, pero es imposible que algo que Dios no quiere que pase, suceda. Dios le habla al pueblo de Israel a través de Moisés y le dice que los sacará de Egipto y los llevará a la tierra prometida donde fluye leche y miel, y que enviará ángeles para que los guíes. El pueblo de Israel prácticamente se quejaba por todo y murmuraba contra Moisés y decían que Moisés los llevó al desierto a morir. Si Dios le hubiera dicho todas las adversidades que tenían que pasar o enfrentar en el desierto, tenlo por seguro que ellos no hubieran salido de Egipto. Hubieran preferido quedarse en la esclavitud. Pero cuando traemos esto a la actualidad, usted y yo sabemos que si Dios nos dice las crisis que vamos a enfrentar antes del cumplimiento de su palabra, nos vamos a detener y echar hacia atrás.
Nosotros como ser humano no nos busca enfrentar momentos difíciles. Queremos que las cosas fluyan a nuestra manera y forma de pensar. Imagínate que Dios le hubiera dicho a Adán y a Eva las consecuencias que le traería por comer del árbol de la vida. Usted tenlo por seguro que ellos no hubieran pecado ante Dios. A través de nuestro proceso, de nuestras pruebas y ataques, Dios prueba nuestra fe y nuestra fidelidad. La fe en Dios es lealtad a su palabra, y cuando somos fieles durante la prueba, demostramos que amamos a Dios más de lo que amamos al mundo. Un vivo ejemplo fue Job, que en medio de su sufrimiento él dijo: aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. Pero también dijo: yo sé que mi Redentor vive. Como testimonio, te puedo decir que cuando yo me reconcilié con el Señor, lo hice en un momento difícil en mi vida. Me sentía que me estaba ahogando en mi propia crisis. Clamé a Dios y Dios me oyó. Afirmo mi caminar con Dios y Él trae palabra a través de un profeta en mi vida. Entre las palabras que trae Dios a mi vida fue palabra de restauración, que venía un nuevo comienzo en mi vida y que me lleva a un nivel muy alto. Pero oyendo toda esta palabra que Dios trae a mi vida, yo pensé que todo lo iba a ver de la noche a la mañana o en poco tiempo, pero yo desconocía que para ver el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida había un desierto que cruzar. Pero hoy te puedo decir que los desiertos de Dios en nuestra vida son claves para la transformación y el crecimiento espiritual. En el desierto fue donde aumentó mi fe, mi confianza. En el desierto pude reconocer que Dios es mi sustento. Tuve que reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, contando con nuestra vida. Pero la clave de cruzar el desierto es encontrarnos con Dios. Osea capítulo 2 versículo 14 dice que Dios no te lleva al desierto a morir, sino a hablar a tu corazón. Como cristianos tenemos que conocer a Dios. No podemos andar errante por este mundo. En otras palabras, que no podemos andar sin dirección, brincando de un lugar a otro. Como cristianos tenemos que caminar en un rumbo fijo. Job decía: ¿por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Hay momentos donde Dios te lleva al desierto y nos aísla de todo por un tiempo, hasta que reconozcamos cuál es nuestro horizonte y nuestro destino en Dios. Hoy vemos cómo muchos cristianos andan errantes, brincando de un lugar para otro, murmurando, manipulando la palabra de Dios para justificar su comportamiento y su actitud. David dice en 1 Samuel capítulo 24 versículo 6: el Señor me guarde de que yo haga tal cosa a mi Señor. Es decir, que yo extienda la mano contra él, pues es el ungido de Dios. Y aquí él se está refiriendo a Saúl. El pueblo de Israel, con su prepotencia y desobediencia, no tuvieron el mejor resultado. Todo el que piensa que en el medio del desierto va a morir es porque no ha visto su final. Pero para ver ese final tiene que encontrarse con Dios en el desierto. Moisés se encontró con Dios en el desierto. Job decía en medio de su sufrimiento, en medio de ese desierto: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el desierto es donde Dios nos pone la armadura. En ese desierto es donde Dios te revela tu destino. Nada te va a detener. Si Dios te sacó de Egipto, Él te llevará hasta el final. Nada podrá detener el propósito de Dios en tu vida, porque la mano de Dios te sostendrá para que tus pies no tropiecen en piedras. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios. Luego de haber terminado, Satanás lo estaba esperando para tentarlo, y fue tentado 3 veces. La tentación en el desierto nos va a llegar. Satanás conoce tu pasado y de dónde Dios te sacó. Una de las cosas que Dios trabajó conmigo en el desierto fue desintoxicarme de todo mi pasado. Pero hoy le doy gracias a Dios por su gran misericordia. Le doy gracias a Dios por haberme libertado de todo mi pasado. Y he visto cómo Dios ha obrado a mi favor. El enemigo va a tratar de confundirte, trayendo cosas de tu pasado que antes tenías que ahora no tienes, como lo hizo con el pueblo de Israel. No dejes que Satanás te haga ver que vas a morir de hambre y de sed en el desierto. Otro ejemplo que te puedo traer es cuando Satanás confundió a Agar en el desierto, dejándole ver que ella y su hijo Ismael morirían de sed en el desierto. Pero no fue así. Dios oyó el llanto del niño y envió un ángel a su socorro. Dios le abre los ojos a Agar para que viera un pozo de agua. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando te sientas confundido, que ya no tengas fuerzas para seguir marchando y te sientes
que vas a perecer, lo único que tienes que hacer es clamar a Dios. Porque si Dios oyó el llanto del niño, ¿cuánto más oirá tu clamor? La misma palabra de Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Una de las cosas que Dios nos enseña a través de Jesús es que cuando Él te lleva al desierto, Él te pone su armadura y te prepara con una doble unción del Espíritu Santo de Dios. El pueblo de Israel, por estar mirando su pasado, ellos alargaron su desierto. Ellos perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida por su desobediencia. Y toda esa generación murió en el desierto. En Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás siempre va a usar tu necesidad de tu cuerpo para atraer nuestra atención. En Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El enemigo va a estudiar tus necesidades, y él va a exponer y a ofrecerte y a suplirte una necesidad real que tú tengas en el cuerpo. No podemos dejarnos mover por lo que necesitemos. Tenemos que dejarnos mover por la dirección de Dios. Mantente en el principio de Dios. Cada vez que el enemigo te detenga a mirar tu necesidad, estás alargando tu desierto. Cuando el enemigo te hace detenerte, le estás dando la oportunidad de hacerte pensar, mirar y escuchar cosas que vendrán a turbar tu mente y que te robarán tu paz y tu gozo y tu tranquilidad. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy yo te animo a que no ceda a la tentación de tu cuerpo, porque cada tentación que hayamos vencido traerá recompensa ante Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En otras palabras, que nuestro trabajo es resistir la tentación como Jesús lo hizo con la palabra. Concluyo, tú y yo conocemos de dónde Dios nos sacó, y Satanás también lo conoce. Lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, que hay que aprender el principio de la obediencia, aunque tengamos necesidades. Hoy en día vemos muchos cristianos que no pueden avanzar porque ceden a la tentación o a las necesidades de su cuerpo, aun sabiendo que si lo hacen pecan contra Dios. Tu pasado y mi pasado no fue el mejor. Fuimos esclavos de Egipto, o sea, de Satanás. Y hoy estamos de pie por la misericordia de Dios. Hoy te digo que pises bien este desierto, porque Dios está preparando tu nuevo territorio. Termino. A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar al destino maravilloso. Recuerda que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Que nuestro pasado sea el testimonio de nuestro presente. Dios te bendiga y que la paz de Dios quede con todos ustedes. Amén.